En esta segunda charla queremos desarrollar este primer tema, ¿no? La segunda conversión es el hilo conductor que va recorriendo las tres charlas. En la primera hemos tratado de entender un poquito lo que es la primera conversión y ya hemos hablado de que si tuviéramos que explicarlo de alguna forma, elegiríamos el enamoramiento, ¿no? Descubrir que Jesús es una persona viva que viene a tu encuentro, que te conoce, que te escucha, que te responde, y la vida se convierte en un diálogo con él. Y las circunstancias, los acontecimientos que vivimos en nuestra vida nos ponen, es la materia de la que se alimenta esa conversación que tenemos con Jesucristo, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacemos es ¿cómo es posible que habiendo experimentado y descubierto el amor gratuito de Dios, que nos da vida, que nos recuerda quiénes somos, ante quien no necesitamos aparentar o ponernos un vestido de, bueno, pues que nos haga presentables en su presencia, podemos ser nosotros mismos, podemos relajarnos, ponernos en zapatillas, ser nosotros mismos. Sin embargo, poco a poco, esta vida que hemos ganado y que se nos ha revelado comienza a languidecer, ¿no? La semana pasada, el último día de clase, tengo una parejita que se enamoraron el año pasado y este año están los dos a partir un piñón, ¿no? Súper enamorados con sus 15, 16 años. Bueno, pues él había suspendido muchas y ella le está ayudando a recuperar las asignaturas, ¿no? Y le preguntaba a ella qué iba a hacer por la tarde y me decía, pues tengo que pasármela estudiando inglés con él, ¿no? Para que pueda probar la recuperación. Y es un buen ejemplo que nos ayuda a entender que cuando tú quieres a alguien te sale fácil incluso las cosas que más costosas te pueden resultar, ¿no? Yo creo que esta chica, por nada del mundo, el último día de clase, cuando ella lo ha probado todo, le apetecería pasársela estudiando inglés. Pero resulta que es él a quien le ha quedado inglés. Y a ella hasta cierto punto, aunque le cueste, le resulta fácil sacrificar la tarde. ¿Por qué? Pues porque va a estar con él, ¿no? Cuando nos enamoramos, lo que nos ocurre es que el sentimiento viene a ser como un viento fuerte que sopla y mueve la barca de nuestra voluntad, ¿no? Y las obras que sin ese viento fuerte pues requieren coger los remos y remar y cada metro recorrido supone un extra de esfuerzo y de sufrimiento, se te regalan, ¿no? Este viento fresco que mueve las velas de la embarcación y mueve toda la nave, te facilitan el poder hacer lo que normalmente si no soplase ese viento fresco, pues sería todo a cuestión de deber, de obligación, de fuerza de voluntad, de exceso de energía. Bueno, pues esto es un poquito lo que puede describir qué es lo que ocurre cuando el amor de Cristo se nos ha revelado y en nosotros es viento que mueve la nave. Con el paso de los meses y de los años, el sentimiento, la sensibilidad parece que no recoge este viento, ¿no? Y el sentimiento va descendiendo y el poder, y para poder seguir moviendo la nave necesitamos convencernos, necesitamos razones, necesitamos ideales, necesitamos poner un extra de energía. Y este es un poquito el desarrollo de lo que va ocurriendo, ¿no?
allí donde el amor era evidente y movía las cosas, empieza a ser menos evidente y necesitamos mover desde nosotros grandes cantidades de energía y de inteligencia y de razones para hacer esas obras que antes eran gratis y que ahora parece que nada resulta gratuito, ¿no? Y entonces va viendo como un conflicto. ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás, no? Y si haces lo que sabes que está bien, que debes hacer, pues te puedes sentir satisfecho de ti mismo, ¿no? Es curioso porque la vida, la religión te anima a poner en juego tu libertad y hacer crecer tu virtud. Y es verdad que la virtud va haciendo desaparecer los vicios, ¿no? Si tú pones en juego toda tu energía y toda tu dedicación y empiezas a cultivar una vida virtuosa, los defectos van desapareciendo. Si tú tienes tendencia a ser perezoso, a dilatar o a procrastinar y te convences y estás realmente convencido de que tienes que luchar contra la pereza, pues los actos virtuosos van a hacer que cada vez seas más diligente, ¿no? Y lo mismo puede ocurrir con cualquier otro vicio, ¿no? La generosidad o la lujuria o la gula. Todo ello, hay una virtud contraria que nos permite vencer contra los vicios, ¿no? Lo que ocurre es que en las vidas virtuosas que nacen del encuentro personal con Cristo, son el caldo de cultivo favorito para que haya un vicio que engorda cada vez más, ¿no? Si somos capaces de vencer los vicios, lo que engorda es la soberbia, es el orgullo. Y si no somos capaces de vencerlos, el orgullo también nos tira para abajo, nos deprime o empieza a sembrar las dudas en nosotros. ¿Seremos capaces o no seremos capaces, ¿no? Por lo tanto, lo que nos ocurre en muchas ocasiones es que en la medida que vamos mejorando, somos más pacientes, somos más amables, estamos más dispuestos, somos más serviciales, pero no ya desde este amor sobreabundante, sino desde un compromiso adquirido. Lo que se instala en nosotros es un juicio que poco a poco va tomando las riendas de nuestra vida sin apenas darnos cuenta, ¿no? Un juicio porque nos sentimos superiores a los demás o un juicio porque no nos sentimos suficientemente buenos, ¿no? La persona que se me viene a la mente, ¿no? No sé si vosotros conocéis la historia de Lutero. Yo la conozco superficialmente y lo que voy a contar es lo que normalmente se sabe. El reformador y el que da inicio al mundo protestante, lo que sabemos de él es que era un joven que tenía un padre que era muy rígido y muy exigente, y en una noche de tormenta con rayos y truenos que le pilló en descampado y temió por su vida, pensaba que iba a morir. En un momento de terror, ¿no? Le prometió a Dios que si le salvaba de la tormenta, pues que él le consagraría su vida, y efectivamente él se hizo fraile agustino y llevaba una vida que, como creo que todos los que nos hemos convertido y hemos iniciado el camino de fe, una vida tratando de alcanzar un ideal de virtud. No sabemos bien exactamente por dónde cojeaba, pero lo que sí que sabemos es que él empieza a vivir este conflicto que yo creo que está muy extendido, ¿no?
¿Os acordáis de ese pasaje del Evangelio que habla de una persona que expulsa un espíritu de su casa y la casa está limpia y recogida y ordenada? Pero ese espíritu llama a otros 7, entran en esta casa y el daño que procuran a la casa es mucho mayor que el daño que tenía al principio, ¿no? Yo muchas veces, como soy profesora de religión, trato de buscar testimonios que puedan ser atractivos para los niños, ¿no? Entonces me he hecho un poquito buscadora en internet de testimonios y he encontrado algunos realmente buenos, pero tengo que reconocer que escucho a veces testimonios, los escucho 10 minutos y tengo que dejar de escucharlos. ¿Por qué motivo? Y es algo que recomiendo, porque en los inicios de mi vida como consagrada, cuando algún chaval se convertía, enseguida le poníamos en el candelero para que diese su testimonio ante todos los demás. Y muchas veces descubrías que ese chaval todavía no tenía solidez suficiente, su encuentro con Dios no había madurado lo suficiente y luego le habías puesto tú en lo alto, hablándole a los demás de lo que era un encuentro transformante de su vida, y resulta que luego volvía a las andadas o caía todavía más bajo de donde estaba antes de encontrarse con Jesucristo, ¿no? Pues cuando escucho testimonios, que los hay muy buenos, como digo, y no tengo nada en contra de los testimonios, porque es más, os he dicho primeramente que creo que la predicación se basa en el testimonio, ¿no? Testigos del Evangelio. Y cuando Judas se revela como traidor y tienen que elegir a un apóstol para que sustituya a Judas, el requisito imprescindible en el que se basa la elección del nuevo apóstol es alguien que haya convivido con Jesucristo y haya sido testigo de todos los acontecimientos, alguien que ha comido y bebido con él, alguien que le ha visto morir y resucitar, ¿no? Por lo tanto, no es que esté poniendo en tela de juicio el testimonio, ¿no? Pero muchas veces cuando escucho testimonios me da la impresión de que no tienen solidez por la forma de hablar, por los ejemplos que ponen o por las expectativas que manifiestan tener, ¿no? Como dices, Dios mío, espero que no te vengan siete espíritus a desarreglarte la casa, ¿no? Estábamos con Lutero, ¿no? Lutero se consagra a Dios después de una noche de tormenta, quiere llevar una vida digna del Dios a quien se ha consagrado y empieza a vivir una tensión que creo que es la tensión que tenemos todos nosotros, ¿no? Porque es muy distinto responder a Dios cuando has experimentado el viento fuerte que mueve la nave, a cuando ese sentimiento poco a poco va disminuyendo, se va opacando y entonces tiene que surgir de ti la respuesta desde tu libertad y desde tus fuerzas y de tu capacidad de hacer el bien. Y efectivamente, el amor siempre se traduce en obras y cuando estás enamorado, esas obras te resultan fáciles. La cuestión es, ¿podrías hacer esas obras sin la facilidad que te da la sobreabundancia del sentimiento? Y es entonces cuando empieza a haber unos conflictos fuertes interiores, ¿no? Y esta es la historia de Lutero. Y Lutero la resuelve con su doctrina acerca de una fe que te salva pero no te transforma. Y la imagen que él pone es muy elocuente, ¿no? Porque dice, nosotros somos a la vez justos y pecadores. Somos justos porque Dios nos ha justificado por su gracia, por su amor. Pero nosotros no hacemos obras meritorias, sino simplemente altruistas. La capacidad de nuestras obras es horizontal. Tú, ciertamente, si yo me encuentro con una persona que me está pidiendo dinero o me está pidiendo un bocadillo, yo le doy un bocadillo y este pobre que pasaba hambre esta tarde consigue cenar y consigue comer,
la obra que yo he hecho con él es una obra que tiene unas consecuencias indubitables. Esta noche va a poder comer con el estómago lleno. Por lo tanto, mis obras tienen una repercusión horizontal, pero no me sirven para ganarme el cielo, para ganarme el derecho a decir estoy salvado, ¿no? Entonces Lutero resuelve esta tensión hablando de una fe que no viene de ti, que te la regala Dios, estás salvado, y por eso su visión de la fe va a estar muy unida con la predestinación. Si tú no has hecho nada que merezca la salvación, es que Dios te ha elegido para salvarte. Y si hay otras personas que no se salvan, es porque Dios no las ha elegido para salvarse. Pero todo depende de una voluntad bastante arbitraria por parte de Dios, ¿no? Entonces, el ejemplo que pone es que nosotros somos una montaña de estiércol, somos miseria, somos pobreza, somos miserables, recubierta por una capa espesa de nieve blanca, ¿no? Justos porque Dios nos ha salvado, pero a la vez pecadores, porque seguimos siendo el estiércol que éramos al principio. En el mundo protestante va a generar sociedades que se llamarán puritanas. ¿Por qué motivo? Porque vamos a necesitar un signo externo para saber que hemos sido dignos de ser salvados por Dios. Por eso en el mundo protestante el signo externo de salvación va a ser, dirán que el capitalismo, eso está en discusión, ¿no? Pero la sobreabundancia de bienes materiales, una vida próspera, va a ser el signo o la señal externa de una salvación que te ha dado Dios, porque tú no puedes hacer nada, ¿no? Yo muchas veces he hablado con Dios. Recuerdo cuando tenía 25 años, cuando hice mi consagración definitiva, y llegué al retiro para la consagración definitiva en una crisis profunda. ¿Por qué? Porque hacía 7 años que me había tomado en serio responder a Dios, ser suya, pertenecerle, ser santa. Yo me consagré a Dios para ser santa, ¿para qué si no? Dejas otras ocupaciones, no pones tu empeño y tu energía en ser un buen profesional en otros ámbitos no remunerados, no estás en la sociedad, no tienes que gastar energía en vestir bien, en presentarte en sociedad, No, toda tu energía la gastas con un único propósito, y es ser de Dios, pertenecerle, alcanzar la santidad. Bueno, pues yo con mis 25 años, cuando me iba a consagrar a Dios, estaba en una crisis profunda. ¿Por qué motivo? Porque llevaba 7 años intentándolo todo y se me habían agotado las ideas. No tenía más ideas y no sabía qué hacer. Tengo que decir que para entender el que haya podido perseverar, la clave está en que nunca he dejado de pelearme con Dios. Yo me había peleado con Dios desde los inicios de mi vida, porque la relación con Dios era previa incluso a mi primera conversión. Acordaros de que mi familia es muy cristiana y para mí Jesucristo ha sido un miembro más de la familia con el que me he tirado de los pelos, porque leía el Evangelio y me escandalizaba. Yo no entiendo cómo la gente no puede leer el Evangelio y se queda indiferente. Si tú lo lees y lo entiendes, te escandalizas. A mí Jesucristo siempre me ha escandalizado. ¿Por qué? Porque su camino de salvación es un camino de salvación que pasa por la cruz. No es un camino bonito y la senda es estrecha y es empinada, ¿no? Conduce a la vida, sí, pero tienes que tomar la senda estrecha. Entonces llegué a este retiro previo a mi consagración con 2 libros, uno de San Agustín y las obras completas de Santa Teresa. Empecé con el de San Agustín, no entendí nada y lo deseché y me centré en las obras de Santa Teresa y me hicieron mucho bien. Fue una gracia de Dios para mi compromiso definitivo. ¿Por qué? A pesar de que estaba en una crisis profunda, no deseché la idea de un compromiso, de hacer mi compromiso definitivo con Dios. ¿Por qué no la deseché? Porque en el fondo mi relación con Dios era previa a mis intentos por ser buena. Y en segundo lugar, en ese retiro, el Señor me concedió una gracia. En las obras completas de Santa Teresa
A mí Santa Teresa se me hizo accesible como los apóstoles. A mí leer los evangelios y ver cómo son los apóstoles me da mucha paz, porque me puedo identificar perfectamente con ellos. O sea, los apóstoles siguen a Jesús porque hace milagros y porque esperan que les dé unos buenos puestos en un reino que conciben como un reino terreno y humano. Y ellos quieren tener puestos de responsabilidad. Ellos están esperando una recompensa muy concreta a cambio de nosotros que lo hemos dejado todo, algo recibiremos de ti, ¿no? Santa Teresa, en las obras de Santa Teresa, ella me convenció de lo que decía, porque muchas veces cuando lees las vidas de los santos y ellos proclaman su indignidad y su miseria, tú no te la crees y dices, ni tú te la crees, ni tú te crees lo que me estás diciendo. Bueno, pues Santa Teresa proclama su miseria y a mí me convenció que lo decía honestamente, ¿vale? Por eso nos llevamos bien y nos queremos. Pero el regalo que recibí es el siguiente. Ella habla de la vida de oración. Y distingue, habla de la oración infusa, ¿no? Habla de la oración que es fruto de tu inteligencia, de tus pensamientos, de tu capacidad de meditación, o de tu capacidad de de cultivar el jardín. Pero luego habla de un agua que brota de la fuente o que llueve del cielo y que te viene dada, que es la oración infusa, ¿no? Que es Dios interviniendo en ti, ¿no? Y el regalo fue el siguiente, y es algo que ella repite. Tú vas a ser santa no porque tú quieras o porque tú sepas cómo, sino porque es el deseo de Dios. Tu deseo de santidad no se fundamenta en tu capacidad. Y en ese momento yo había llegado, por así decir, a un punto en el cual me veía al final de mis fuerzas y de mis ideas. Ya no sabía qué hacer que me pudiera proporcionar capacidad para responder mejor. Me veía, digo, cuanto más me conozco, peor me doy cuenta de que soy más egoísta y más pobre en mi respuesta y más interesada en el mal sentido, porque el interés es bueno. El amor no existe el amor desinteresado. Dios nos ama con un amor puro que no es desinteresado, porque su interés es que le respondamos. De hecho, nos pide que le respondamos. Es un amor interesado en nuestro bien. El problema no es que tengamos intereses. El problema es que nuestros intereses sean demasiado cortos y demasiado miopes y demasiado centrados en bienes aparentes, ¿no? El amor de Dios es profundamente interesado. Es interesado en el bien, en que brote el bien, en bendecirnos, ¿no? Entonces, las obras completas de Santa Teresa me llenaron de esperanza, porque yo había llegado a un punto en el cual la esperanza de lo que podía brotar de mí ya había languidecido, ya había desesperado de mí misma. Pero el Señor venía a mi encuentro y me decía, no, si es que tu esperanza no se basa en lo que tú te creas capaz de hacer o de conseguir, se basa en que yo deseo que tú me respondas y yo vengo a tu encuentro. Entonces, hay dos dificultades fundamentales. Una, identificar nuestra capacidad de amar con nuestra capacidad de sentir. Y dos, pensar que le hemos entregado la vida y en realidad no se la hemos entregado, porque Dios viene a nosotros como juez. Hay un pasaje del Evangelio que todos conocemos pero se repite muy poco, ¿no? O por lo menos yo no escucho que se aborde suficiente en retiros o en conferencias o en homilías, ¿no? Y es el no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, la medida con la que midáis se os medirá. El tema del juicio, ¿de acuerdo? Y el tema de que Jesucristo viene a mí como juez y yo necesito asegurarme
de que el juez de mi vida no soy yo, sino que es Él. ¿Vale? Entonces, quiero desarrollar, estamos viendo cómo tomar el camino estrecho que conduce a la vida. El tema del sentimiento. A poco de convertirme, viví mi vida de fe durante mi primer año y medio en un grupo en el que se organizaban convivencias, retiros, ejercicios, y la gente tenía esta experiencia de ser amado por Dios. Y el tema de dejar de sentir era un tema pues, que todos vivíamos, ¿no? Como la añoranza de yo no puedo responderle mejor a Dios porque ya no siento. Entonces, esto se explicaba mucho y se decía, a veces confundimos al Dios de los consuelos con los consuelos de Dios. Y dejas de hablar con Dios y vas buscando sus consuelos. San Juan de la Cruz, cuando habla de la noche de los sentidos, también aborda este tema, ¿no? Cuando uno deja de sentir, nos ocurre como le ocurre a Lutero, que busca una señal externa de lo que hoy se dice, estoy en el lado bueno de la historia. Todos buscamos esto de la superioridad moral. Uno va buscando algo que al menos me alivie en esta tensión y me dé como una mínima certeza de que estoy en el bien. Dentro de la Iglesia me parece descubrirlo con mucha frecuencia. Yo también me puedo juzgar mal y me puedo equivocar, ¿no? En la Iglesia existen distintas sensibilidades, pero en la Iglesia más liberal, que siempre está hablando de coherencia y de compromiso, a mí me pone muy nerviosa. Yo no provengo de esta sensibilidad, aunque puedo admirar que hay gente muy comprometida y muy coherente, sobre todo con temas de justicia social y ahora de ecología integral, y ahora hay que cuidar el planeta y hay que ser muy comprometidos y hay que ser muy coherentes, ¿no? Pero si os dais cuenta, al final la atención se desplaza de la relación personal con Cristo, y se desplaza de ahí el centro o el foco, y el centro del foco empieza a ponerlo ¿eres coherente? ¿Estás comprometido? ¿Cuáles son tus obras? Al final, la relación personal con Cristo se convierte en un nuevo fariseísmo. Esto ha pasado siempre en la vida de la Iglesia, porque en el fondo, desde esta primera discusión que os contaba, creo en Jesucristo, pero tengo que cumplir la ley de Moisés. En la sociedad judía, en tiempos de Jesús tuvo los mayores encontronazos, los tuvo con los fariseos. Los fariseos eran personas coherentes y comprometidas. Y la gente les respetaba y les concedía los primeros puestos en las sinagogas porque los tenía por conocedores de la ley, por fieles cumplidores de la ley. Pero Jesús confronta con ellos continuamente. ¿Por qué? Porque ellos han sustituido la relación con Dios por una relación con la ley, que en la medida en que la cumplo, sobre todo en la exterioridad, me da el derecho a situarme entre los buenos, entre los doctores de la ley, entre los que conocen lo que es el bien y el mal. Esto en la Iglesia es fácil encontrarlo cuando el punto lo pones eso, en la coherencia y en el compromiso. Pero luego hay otros lugares de la Iglesia en el que si, por ejemplo, estás abierto a la vida y tienes una familia numerosa, pues es como un carné, pasas a ocupar el lugar de los buenos, de los que están salvados, de los amigos de Dios, ¿no? Hay una mujer que, como me he dedicado durante muchos años a dar charlas sobre temas de educación afectivo-sexual,
Pues hay veces que te ocurre que la gente te cuenta su vida, por así decirlo, en muy poco tiempo se desnuda ante ti de una manera que sería improbable si tú formases parte de su vida. Pero como eres una especie de meteorito que llegas y les hablas durante 3 fines de semana, son 30 horas, abordando los temas más íntimos y más complejos, y en algún momento les has tocado, luego vienen a ti, te cuentan su vida hasta una gran profundidad, y como luego vas a desaparecer de su vida, pues no tienen problema. A veces le cuentas cosas más íntimas a un extraño que te da confianza que a un cercano, ¿no? Que te puede mirar de cerca y luego te puede sentir juzgado, ¿no? Bueno, pues esto a mí me ha pasado con mucha frecuencia, ¿no? Y son relaciones que a veces pueden ser muy intensas y muy íntimas y luego desaparecen durante meses y luego pueden aparecer con intensidad, ¿no? Entonces una mujer joven, casada de hacía poquitos años, me llama porque está atravesando una profunda depresión, ¿no? Y ella es una mujer de fe, ella y su marido. Y un poco, más o menos, su situación es una chica muy echada para adelante, con mucha fuerza, con mucha capacidad, acostumbrada a poder con todo, se casa, enseguida tiene 2 hijos, trabaja y se encuentra con una depresión profunda. Y básicamente su situación es no doy de sí y no puedo responder a la exigencia de la vida en la que me he metido. Y entonces todo se me tambalea y no puedo con mi vida. O sea, toco fondo. Yo en esta situación jamás me he encontrado, no sé lo que es la depresión y encima se me remueven las bases de mi vida espiritual y de mi relación con Dios. Se me mueve todo, lo cual me genera una doble sensación de estar perdida, de angustia y de ansiedad, ¿no? Me decía, y en medio de esta situación sigue comprometida, ¿no? Me decía que había ido a una convivencia con otros matrimonios jóvenes y que nada más llegar, eran matrimonios de otra provincia de España, y nada más llegar ella nota, ¿no?, la monitorización. Y dices, ¿cuándo os casasteis y cuántos hijos tenéis? Dices, igual es un juicio por su parte, ¿no?, pero se siente monitorizada. ¿Eres generosa o no eres generosa, ¿no? ¿Estás abierta a la vida o no estás abierta a la vida, ¿no? Y no saben de ti nada, pero ya te sientes juzgada y tienes que dar la talla en un aspecto muy concreto de tu vida que atenúa a todos los demás, ¿no? Signos externos de estar en el lado bueno de la historia, de ser de los buenos, ¿no? Y a veces puede ser, vives para la justicia social, estás comprometido y eres voluntarioso, ¿no? O eres generoso y estás abierto a la vida. Igual en una vida consagrada, la monitorización mutua que entre las hermanas es bestial, ¿no? Cumples las normas, llegas puntual a la oración, respondes, eres activa en la vida de comunidad, cumples la ley, o sea, cumples con el horario, cumples con la norma, ¿eh? Y al final todo tiene algo que ver con el puritanismo. El puritanismo, la época victoriana, ¿no? Todos habréis leído alguna novela de la época victoriana. Lo importante era cumplir con las expectativas sociales. Y si tienes una vida propia, pues tendrás una doble vida. Pero tienes que cumplir con las expectativas de lo socialmente aceptable. No puedes romper con las normas socialmente aceptables, porque son sociedades construidas sobre la teología de Lutero, ¿sabes? No sé cuáles son tus sentimientos, porque total somos estiércol, según la teología luterana estamos corrompidos por el pecado, no heridos, como dirá la teología católica, estamos corrompidos, ¿no? Tus intereses serán egoístas, pero tienes que cumplir la norma, ¿no? Entonces, esto a veces te lo encuentras. Y yo con el Señor muchas veces hablaba y le decía, Señor, yo soy católica y quiero ser católica, porque ser católica en este aspecto es creer
que tú no solo me amas, sino que me transformas. Cuando yo llego a un momento de crisis profunda, digo, Señor, yo creo que tú eres bueno y que tú eres poderoso, pero lo que empiezo a dudar es que tú me transformes. A mí no me cambia ni Dios. Y esto diciéndoselo a Él, mirándole profundamente a los ojos, ¿sabes? O sea, a mí me amarás y me salvarás, pero transformarme no me transformarás. Yo soy católica cultural, pero en realidad de teología soy protestante. Entonces lo que me gustaría explicar es el camino a través del cual, sin dejar de ser la pobre pecadora que soy, yo he experimentado la transformación de Dios, que me hace posible no vivir una doble vida. Y entonces voy a tratar de dar las claves. Mirad, si tengo que describir a Dios de alguna manera, aparte de decir que Dios es un amor incondicional, yo diría que su virtud mayor es la humildad. Dios ama la humildad. Es humilde, llama a los humildes. Y el camino que conquista el corazón de Dios es la humildad. Esta es la senda estrecha que conduce a la vida. El tratar de que la vida, tratar de aprovechar las circunstancias, el tratar de ser bueno sin poder serlo, que se convierta en algo que viene, que se convierta en algo a mi favor. El hecho de que convertir las situaciones que me humillan en una ocasión para hacerme humilde. ¿Qué es la humildad? Santa Teresa da una definición de la humildad. La humildad es la verdad. Y la verdad es que no somos nada, dirá ella. Y le escuchaba a un director espiritual jesuita, decía, no somos nada y vamos a menos. Entonces, ¿qué es la humildad? La humildad es que no somos nada y vamos a menos. Para la gente orgullosa, y mi pecado capital fundamental es el orgullo, es la soberbia, ¿no? Pero a mí siempre me ha traído mucho la verdad. ¿Cuál es el lugar de mi segunda conversión? El lugar de mi segunda conversión es identificar en mi vida aquello que me humilla. Es fácil, todos sabemos lo que nos humilla. Lo que es difícil es hacer pausa. Y cuando el momento de gracia más grande de mi vida es el momento en el que estoy en la misma situación que la mujer sorprendida en flagrante adulterio. Porque esta mujer estaba adulterando cuando la pillan. Y de allí pasa inmediatamente, sin darse cuenta, a estar en la presencia de Jesucristo. Esto, identificarlo en mi vida. No sé, en mi caso es mi mala leche. Nosotros, San Juan dirá, la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron la oscuridad a la luz porque sus obras eran malas. Identifica lo que te humilla, identifica tu oscuridad. Y no pases página, no salgas de ese momento, quédate en él. Es el momento de tu pecado, pero tal cual. Y lo que yo te propongo es que en el momento de tu pecado te atrevas a mirar cómo te mira. En el momento en que te desprecias a ti mismo, te echas para atrás, te repugnas y hasta te das asco. Quédate ahí. No te vayas a la oscuridad. Deja que la luz de la mirada de Cristo te ilumine y atrévete a levantar la mirada. Yo creo que esa mujer sorprendida en adulterio
tardó en levantar la mirada. No se atrevió a hacerlo, sabía que su vida pendía de un hilo porque todos estaban con el pedrusco preparado. El pedrusco preparado lo he tenido yo siempre contra mí misma. En la tercera charla quiero proclamar la bondad de Dios y su misericordia. Y la primera bondad y misericordia que Dios ha tenido conmigo es librarme de mí misma. O sea, Dios a mí, yo nunca voy a poder dejar de cantar sus alabanzas porque Dios me ha liberado de mí misma. Los demás también son muy enojosos y muy cansinos. Y los pedruscos que te tiran otros también hacen mucho daño. Pero el pedrusco que te mata y te impacta porque es el tuyo propio. O sea, gracias a Dios no nos van a juzgar nuestros mejores amigos. Y gracias a Dios no me voy a juzgar yo a mí misma. Esto es el cielo. Lo que pasa es que el cielo lo puedes empezar a vivir en la tierra si de verdad le dejas el papel de juez, se lo entregas a Jesucristo, pero de verdad. Por lo tanto, identifica el momento de pecado o en medio del mismo pecado que estás cometiendo y atrévete a ponerte en la presencia de Dios y decir: Señor, ¿quién soy yo para ti? Ahora. ¿Quién soy yo para ti? Ahora, no después. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros, cuando pecamos, hacemos lo que hacen Adán y Eva. Primer punto. Adán y Eva se les abren los ojos y ven que están desnudos e inmediatamente se ponen unas hojas de higuera y tapan su desnudez. La desnudez es la vulnerabilidad. En ese momento no hay nada malo en ellos, pero el sexo significa cortado a la mitad, o sea, somos contingentes, no somos autosuficientes, es nuestra vulnerabilidad. Lo primero, se defienden de su vulnerabilidad y se protegen de la mirada del otro, que el otro no me vea vulnerable, me va a dar hasta en el carnet de identidad. Pero es que se esconden de Dios, porque saben que están desnudos. Entonces, el camino de vuelta al paraíso pasa por hacer lo inverso. Desnúdate en la presencia de Dios. No te desnudes delante de cualquiera, porque te puede agasajar con su juicio y con su desprecio. No. Ponte, desnúdate en la presencia de Dios, que te vea desnudo. Y quédate ahí mirándole a Él, no mirando tu desnudez, mirándole a Él y diciéndole: Señor, te voy a mirar y me voy a callar y te voy a escuchar. Y no voy a parar hasta que no escuche la palabra que tú tienes que decir sobre mí. Porque tú eres mi juez y lo que tú digas es mi sentencia. Y esto se trata de identificarlo en tu vida y convertir tu pecado, el momento en el que estás pecando, en momento de oración. Decir: Señor, esta soy yo. ¿Qué dices tú de mí? Porque yo lo que digo de mí, yo por mí me apedreo. Y me entierro bajo tierra y quiero desaparecer y me desprecio. Pero voy a callar y voy a esperar. Y te voy a mirar así, hasta que tú me digas quién soy yo para ti. Y ese es el momento de humillación. Hay momentos más grandes y más pequeños, ¿no? Hay dos versiones en la vida de la Iglesia. Hay muchos santos, pero hay dos que dicen, respecto a de las humillaciones, dicen dos cosas opuestas. Bueno, opuestas, con matices diferentes, vaya. San Ignacio de Loyola dice que hay que buscar oprecios y vituperios. Yo no soy de San Ignacio. Yo es que no soy de Bilbao, ¿sabes? Entonces soy de más abajo. Bueno, él es guipuzcoano, pero es vasco. Después de todo, eso marca, ¿no? Yo soy más de San Francisco de Sales. San Francisco de Sales dice que las humillaciones no hay que buscarlas, pero que cuando las sufrimos hay que ponerlas a nuestro servicio. Y yo eso lo he practicado. O sea, cuando algo me humilla, me pregunto: ¿esto a quién le hace daño? Y dicen: a tu soberbia. Pues entonces me pongo del lado de la humillación y le hago un corte de mangas a mi soberbia. Digo, pues me la como. Me la como y con gusto. Fenomenal. ¿Aquí quién queda mal? ¿Quedo mal yo?
o la mujer vieja que tengo adherida como segunda piel a mi propia piel. Y entonces empiezas a quitar costra y a ir quitando pielecilla esa, la piel de la mujer vieja que no sabes diferenciar de tu propia piel. ¿Sabes cuando el celo está tan pegado que no lo encuentras, no? Bueno, pues este es el momento en que descubres dónde está el comienzo y empiezas a despelujar el celo y a quitar la piel esa que se nos ha adherido por el pecado. Y dices, Señor, la alegría de mi vida no es que yo sea buena, la alegría de mi vida es que tú eres bueno. Esto a mí no me hace daño, porque, a ver, ¿qué hay que yo no sepa? Pues sí, ya lo sé, yo soy así, yo soy pobre y miserable y egoísta y soberbia, pues sí, ya lo sé, pues aquí se ve, pues que lo vea todo el mundo, no pasa nada. Empiezas a quitar piel. Empiezas a relativizar tu importancia, empiezas a no tomarte tan en serio, la vida comienza a ser menos dramática, menos trágica y empiezas a poder ser tú más tú, ¿no? Porque cuando te despelotas delante de Dios y de ti misma, ¿sabes? Empiezas a decir, qué bien se está desnudo, sobre todo si hay buena temperatura, ¿no? Qué bien se está desnudito, ¿sabes? Qué bien se está sin necesidad de maquillaje, de componendas. Y además es que tú me miras y no me matas, ni me pedreas. La experiencia más preciosa es descubrir cómo te mira Dios y la palabra que pronuncia sobre ti. Y esto, ya he explicado con esto el camino de la humildad y el convertir a Dios en tu juez, ¿no? Mirad, es muy importante distinguir un toro de una vaca. Nosotros pensamos en forma de juicio, continuamente estamos juzgando la realidad y es imposible no juzgar, o sea, no hay un problema en que juzguemos lo que vemos, lo que escuchamos, a las personas a las que conocemos, a nosotros mismos, juzgar lo que hacemos para corregir. Aprender a ser corregido, entendiendo la diferencia entre ser corregido y ser atacado. Entre ser corregido y ser condenado. Dios nos corrige, pero no nos condena. Nosotros somos quienes nos condenamos. No sabemos corregir sin muchas veces condenar. Sin embargo, el Señor nos corrige y no nos condena. Es muy importante identificar, es decir, tener verdaderamente vida interior. Os he dicho que vivimos muchas veces una vida externa, de actos, de apariencias, y que nuestra vida cristiana potencia esa vida de actos y de exterioridad. Y es muy importante tener una vida interior y que nuestra vida de oración se base, que llevemos a nuestra relación con Dios, a nuestro diálogo con Él, lo que vivimos, pero lo que vivimos desde dentro. Entonces, identifica el momento en el cual pierdes la paz. Porque vuelves a repetir esa palabra, soy un desastre, soy una inútil, no voy a cambiar, siempre va a ser igual. Nosotros emitimos sentencias condenatorias. A mí no me gusta hablar del demonio, porque a veces utilizamos el demonio para no mirar la vida y no mirar lo que nosotros podemos y debemos cambiar. A veces es una excusa muy barata para decir, esto es el demonio, ¿no? A mí me saca de quicio a veces el recurso fácil a las intervenciones sobrenaturales del demonio que todo lo estropea, ¿no? El demonio es sencillamente el acusador. Es el que se ha sentado en una cátedra como juez de nuestra vida. Y es el que nos repite la voz de, atención, pero el demonio, cuando nos juzga a nosotros, juzga a Dios. El demonio, nosotros no le preocupamos. O sea, el demonio en nuestra vida hace exactamente lo mismo que hace con Eva. ¿Cómo es que Dios nos deja comer de ninguno de los árboles del jardín? Esto está fatal.
habla mal de Dios. Que sí que nos deja comer de todos, es distinto comer de todos que solo no poder comer de uno, pero no te deja comer de todos, ¿no? No, solo del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque vas a ser como Él, conocedor del bien y del mal, por eso no te deja. Entonces, te pinta una imagen de Dios que a nosotros resuena. ¿Cómo te vas a fiar de Dios si Él ha permitido el sufrimiento en tu vida? Ha permitido estas equivocaciones en tu vida. Ha permitido tal y cual cosa en tu vida. Fíate de la Virgen y no corras. Esa es su tentación, ¿no? Entonces, nosotros creemos que Dios es nuestro juez y no le dejamos ser juez de nuestra vida. Porque nosotros escuchamos más la palabra de la serpiente. De decir, tenemos que asegurarnos que las cosas van bien. Como tú no te asegures y te fíes y entonces nos volvemos a cargar con el peso de nuestra vida. Volvemos a cargar sobre nuestros hombros el peso de que nuestra vida vaya bien y funcione bien. Es que esto es algo que hay que hacer y es un acto interior, y para poder hacer este acto interior tienes que identificar internamente el momento en el que dejas que la voz que sentada es una voz que no admite discusión, no es una voz que te corrige, que entra en diálogo para buscar el bien, es una voz que te sentencia. No es una voz que te corrige, es una voz que te deprime, que te angustia. Entonces, aquí hay que parar y decir, a ver, mira, Señor, yo vivo en la luz y vivo en tu presencia y no voy a esconder nada. Esto es lo que ha pasado internamente. Mira, en este juicio voy a poner sobre la mesa lo que ha ocurrido. No quiero esconder nada, quiero ponerlo bajo tu luz. Pero una vez que ponga todos los elementos sobre la mesa de lo que ha ocurrido, yo guardo silencio. Y te digo, tú eres mi juez y tu palabra es mi palabra, porque yo soy tuya. Hazlo, identifícalo en tu vida. Identifícalo. Y no te vuelvas a meter en la dinámica de me condeno, me defiendo, juzgo al otro, me juzgo a mí mismo, porque os repito lo que os repetí en la primera charla. Internamente, cuando suceden cosas que nos desestabilizan y nos turban y nos quitan la paz y nos sacan de nuestro centro, estamos en un juicio y a veces somos el juez, a veces somos el defensor, a veces somos el fiscal. Pon las cosas delante del Señor, póntelo primero delante del Señor, en diálogo con Él. Este es el momento de oración y de gracia. Lo primero, ponerte en su presencia. Lo más desnudo que puedas, en desnudez. Pon lo que tú alcanzas a pensar y a saber de lo que ha ocurrido, ponlo delante de Él. Y luego declárale, tú eres mi juez. Y haz silencio. Y silencia sobre todo cualquier voz que acusándote no te deja replicar, sino que marca una sentencia condenatoria. Esa voz se silencia porque es el acusador. Y a partir de ahí surgirá la corrección. Surgirá la tristeza si uno ha hecho mal y lo ve claro. Surgirá la necesidad de afrontar y tener que luchar por la justicia y tener que afrontar a veces situaciones complicadas en el que uno tiene que plantarse delante de otro para reclamar justicia. Pero todo surgirá desde un centro en el cual el Señor se ha hecho fuerte. Y nosotros vivimos en ese centro. Nosotros buscamos vivir en el corazón de Cristo. Por lo tanto, la vida de fe comienza cuando hemos conocido el amor que Dios nos tiene, y aunque ahora no lo sentimos como lo sentíamos cuando estábamos enamorados y todo nuestro ser respondía fácil a la presencia de Dios, yo ahora no siento su presencia, pero no necesito sentirla para saber que Dios es real. Dios
es real. Dios es más grande que mi conciencia. Lo dirá San Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 4. Aunque mi conciencia no me reprende, no por eso me siento inocente, porque mi juez es el Señor. Yo vivo en su presencia. Se trata de aprender a vivir en Él, reconociendo que Él es más grande que mi corazón para sentirle y es más grande que mi conciencia.